Vieron las calles y avenidas de la capital del país semidesiertas. Aparecieron en algunos puntos solo algunos comercios rodantes de tamales, vendedores de café o jugos. Se observó caminando a quienes les tocó abrir tiendas y se dirigieron temprano a sus trabajos. ¿Cómo se siente trabajar en este 1 de enero de 2020, abriendo el año? Me siento bien porque sí me ha gustado trabajar siempre, sea festivo, sea el día que sea, siempre he trabajado así. ¿Y viene mucha gente? Sí, viene mucha gente. A pesar de que es 1 de enero. Que sea como sea, la gente sale siempre. Durante el transcurso de la mañana, los vendedores de periódico también abrieron sus negocios. Gracias a Dios por estar un año más y pues aquí trabajando. Hay que ganarse la vida, no hay de otra. ¿Usted prefirió venir a trabajar en lugar de quedarse a dormir y a reposar pues ahora sí que la desvelada? Sí, trabajando siempre. Con el transcurso de las horas, las ventas se restablecían un poco en algunos lugares y los comerciantes que pertenecen a la comunidad triqui y venden en Paseo de la Reforma ofrecían quesadillas y tlacoyos que la gente consumió. Muy contentos, satisfechos con nuestro trabajo. ¿Cómo ve usted la afluencia? ¿La gente está llegando o no está pues ausente porque está todavía durmiendo? Yo digo que sigue durmiendo, ¿no? Pero creo que más al rato sí llega. Tiene que venir a comer o a divertirse. El templete y toda la estructura metálica del escenario que ocuparon ayer para recibir el año 2020 los grupos musicales fue desmontada esta mañana y movida del sitio con trailers. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.